Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí reunidos otra vez de manera online y bueno, es lo que tenemos por ahora. Así que tenemos un culto, como sabéis, cada final de mes tenemos nuestro culto de misiones y hoy pues nos toca misiones. Así que yo les voy a compartir una palabra que viene en Marcos, es muy conocida, en la Gran Comisión. Y que he escogido el de Marcos precisamente por una cosa en particular que ahora os digo. Voy a leerlo en Marcos 16, del 14 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, a sus 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas palabras seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Digo que había escogido esta versión porque me gusta cuando dice en el versículo 15: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, pero no solo eso, sino a toda criatura, es decir, a todo el mundo, no solo a los que creemos que el Señor puede tocar, o a los que vemos que son más fáciles de convencer, o a los que vemos que están más preparados, sino a toda criatura, incluido nuestra familia árabe que tenemos en el barrio. A todo el mundo tenemos que predicar la palabra. Como dice también en otra parte de la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Así que, hermano, dice que si cogiéramos serpientes y bebiéramos cosas mortíferas, nada nos ocurriría. Quiere decir que el poder de Dios es grande para protegernos y para liberarnos de todas las cosas malas. Bueno, pues ahora os dejamos con la alabanza y espero que nos gocemos muchísimo con ellos, con nuestros hermanos que están en ella, y además, pues la alabanza es para el Señor, gocémonos en el Señor. Y como decía el Señor, otra vez os digo, gozaos. Que Dios os bendiga.
Espero que nos hayamos gozado todos juntos en la alabanza. Y bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro hermano Jesús, el líder de este grupo de misiones, que es el que lleva la segunda parte, la parte de los misioneros. Vamos a recordar pues misioneros antiguos, misioneros menos antiguos y nosotros que somos los misioneros de hoy. El Señor nos necesita y el Señor nos utiliza a todos según nuestra disposición. Bueno, que el Señor bendiga, gozaros y nada, gozaros. Bienvenidos una vez más al culto de misiones. Y bueno, primero, en este mes, pues me he venido aquí a medio de un campo de cultivo porque quiero que echéis un poco la vista y veáis que, por ejemplo, aquí no hay nada porque ya la cosecha ha sido recogida y ahí, por ejemplo, pues sí, hay otro tipo de cultivo, ¿no? Y bueno, pues esto también me hacía pensar en que los campos realmente están listos para la siega, están listos para ser recogidos simplemente, que como bien dicen los evangelios, tenemos que orar para que vengan los obreros a la siega, porque realmente los campos están listos, pero nos faltan los obreros. También quiero que veáis la diferencia porque una cosecha se ha recogido antes de una cosa y después la otra todavía está por recogerse. Quiere decir, a mí también me venía de que hay momentos, hay tribus, hay grupos étnicos, hay incluso poblaciones dentro de nuestra propia ciudad o de nuestra propia provincia en que ya están listas para poder recibir el evangelio y para poder recibir la cosecha. Y sin embargo, hay otro tipo de poblaciones para que los tiempos todavía no han llegado. Entonces también me gustaría en que también estuviéramos orando y también estuviéramos meditando sobre esto y también ver hacia dónde también nos quiere llevar el Señor como iglesia, ¿no? A ver hacia qué grupo, ver hacia qué parte de nuestra Sevilla o a ver cómo nosotros podemos hacer esto y podemos recoger la cosecha, o en otros, sin embargo, tenemos que estar a lo mejor plantando en este caso, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que os quedarais con esta reflexión y bueno, sin más, pues vamos a seguir con el culto de misiones, que hoy vamos a seguir con nuestras herramientas misioneras, que como ya sabéis hemos estado hablando sobre la medicina como herramienta misionera, como la educación, el trabajo social, y hoy vamos a hablar de otra herramienta misionera que es la traducción como herramienta bíblica. Pero antes de empezar lo que es en sí un ministerio de traducción o cómo se puede hacer un ministerio de traducción, me gustaría contaros una historia para que veamos la importancia de este ministerio. Y resulta que podemos remontarnos allá por el principio del cristianismo, más o menos por el siglo I o II, donde vemos dos potentes iglesias. ¿No? Tenemos una iglesia en el norte de África y tenemos una iglesia en lo que es Egipto, Alejandría, toda esta parte, ¿no? Y vemos que una ha desaparecido casi completamente a nuestro día de hoy y que otra ha seguido persistiendo, ¿no? Vemos que la iglesia en el norte de África es la que desapareció frente al Islam, que la conquistó completamente, y que sin embargo la iglesia en Egipto sigue teniendo bastante potencia y es una iglesia en la que se mueve mucho, que es la iglesia copta. No sé si alguna vez habéis oído hablar sobre ella, pero allí sigue habiendo un gran número de cristianos, ¿no? A pesar de que Egipto también es un país musulmán.
pero que no, los musulmanes no llegaron el Islam no llegó a matar completamente a la iglesia, como si pasó en el norte de África. Y es que vemos que, por ejemplo, ambas iglesias al principio del cristianismo pues dieron a grandes pensadores, ¿no? Por ejemplo, del norte de África pues tenemos, por ejemplo, a San Agustín de Hipona, salió de la iglesia del norte de África, o Cipriano, o Tertuliano, y que de la parte de Alejandría y de Egipto pues salieron, por ejemplo, Cirilo, Atanasio o Orígenes. Y bueno, ¿qué pasó con estas iglesias? Pues resulta que la iglesia del norte de África, básicamente, era una iglesia en la que era la mayoría personas romanas o de origen latino. Era una iglesia muy romanizada. Entonces su cultura, su lengua, su manera de hacer la liturgia, todo era latino, todo era romano. Y como tal se evangelizaba solamente a los romanos o a los nacidos de inmigrantes romanos que había en el norte de África. Entonces las clases bajas de la sociedad no tenían acceso a un cristianismo porque las clases bajas seguían hablando en bereber o seguían hablando en sus idiomas étnicos, y la iglesia no supo adaptarse a ellos y no tradujo la Biblia, la iglesia ni siquiera les predicaba a ellos. Entonces cuando vino el movimiento del Islam, llegó y se encontró una iglesia pobre, una iglesia en la que la clase alta era la cristiana, pero la clase baja no conocía nada de Cristo y no tenía unas buenas bases, por tanto llegaron y vieron un gran campo de cultivo en el que ellos pudieron sembrar. Y la iglesia del norte de África desapareció. Desapareció porque sus dirigentes, porque las personas que pertenecían a ella pues no fueron capaces de adaptarse y no fueron capaces de ver la necesidad y no fueron capaces tampoco de ver de que hacía falta un trabajo de traducción, un trabajo de adaptación a la cultura propia. Y sin embargo, ahora tenemos, por ejemplo, la otra parte de la historia en la que tenemos, por ejemplo, la iglesia en Egipto. ¿Qué pasó? Que allí la iglesia sí se supo adaptar a la cultura y se supo adaptar al idioma. De manera que la iglesia allí, aunque luego vino el Islam e intentó conquistarla, conquistó gran parte, pero siempre hubo un número de personas que siguieron fieles porque tenían realmente sus bases. Entonces vemos aquí la importancia de poder adaptarnos a una lengua, de poder adaptarnos a un grupo étnico y a su idioma. Y por eso el trabajo de traducción es tan importante, porque vemos como si no hacemos un trabajo de adaptación a las lenguas, a las culturas, a las etnias de diferentes países, como si por ejemplo hicieron los árabes cuando llegaron con el Islam, si se adaptaron a su cultura, vemos que las personas pueden ser víctimas de cualquier otro tipo de movimiento religioso que al fin y al cabo lo que hacen es alejarlo de la verdad y de la vida eterna que es Cristo, ¿no? Entonces, por eso podemos ver la importancia de un trabajo de traducción. Y si alguno quiere saber un poquito más sobre la historia de la iglesia copta y la iglesia en el norte de África, pues no tiene más que venir a cualquier miembro del equipo de misiones y nosotros pues hablamos, ¿no? Bueno, para terminar con lo que es la historia sobre la iglesia copta y la iglesia en el Magreb, en el norte de África, pues lo que le pasó a la iglesia de África es lo que podemos ver un poquito que pasó en Hechos 15, ¿no? En Hechos 15 se preguntaron si los gentiles tenían que circuncidarse, si no tenían que circuncidarse, a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y la iglesia copta se hizo esa pregunta en ese momento, si los gentiles, en este caso las personas del Magreb, tenían que aprender latín o era la iglesia la que tenía que adaptarse a su lengua, ¿no? Pues con su pasividad, con su falta de iniciativa, la iglesia decidió, entre comillas, de que sí, de que deberían de aprender latín. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso puso un freno al avance del evangelio, como ya hemos mencionado antes. Aparte de que, por ejemplo, también había razones... aparte de las razones lingüísticas, había razones también políticas porque la gente no quería aceptar el latín, ¿no? Porque lo veían como un pueblo invasor. Entonces eso también tenemos que ver lo que pasa muchas veces con misioneros que van a lo mejor a países latinoamericanos a tribus donde tienen ambos idiomas y normalmente usan el nativo en vez del español, porque el español lo ven como intruso, ¿no? O, por ejemplo, cuando vamos a la India y usan el inglés como idioma vernáculo, cuando en realidad el inglés para ellos es como un poco más de colonialismo, ¿no? O sea, lo ven un poco más de invasores.
Entonces, aparte de eso, por ejemplo, vemos también que la importancia de la traducción de la Biblia es vital, ya que, como lo he mencionado antes, las religiones paganas ven ahí un caldo de cultivo fantástico, porque las religiones paganas no tienen ningún tipo de problema en adaptarse a la lengua y en adaptarse a la cultura. Entonces llegan a un sitio donde el cristiano no ha sido capaz de adaptarse al idioma, no ha sido capaz de adaptarse a esa cultura, entonces llegan las religiones paganas y sí se adaptan mucho mejor y presentan un mensaje nuevo que cala muchísimo más en esa cultura, ¿no? Entonces es triste que donde los cristianos no hemos sido capaces, donde nosotros hemos sido tardos, han llegado los paganos y los sectarios y se han hecho muy fuertes en esas zonas, ¿no? Entonces esto debemos de aprender de esta historia y debemos de aprender de este episodio del cristianismo al principio, y debemos de ser un poquito más conscientes de la necesidad de la traducción, ¿no? Por ejemplo, hay todavía muchísimas etnias y todavía muchísimos grupos que no tienen la Biblia en su idioma materno, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, en Papua Nueva Guinea existen 4,5 millones de habitantes, pero hay 800 lenguas. Entonces, y cada una, y la lengua además tiene como tu propia identidad, ¿no? O sea, tú te expresas mucho mejor, por ejemplo, las personas que son bilingües o que hablan varios idiomas, yo me expreso mucho mejor en español y yo creo que soy capaz de poner palabras a mis pensamientos en español muchísimo mejor que en inglés o en portugués, ¿no? Por ejemplo, o una persona que vive, no sé, en la India y que tiene su idioma materno y el inglés, porque normalmente ellos suelen hablar inglés, normalmente el idioma materno es el que van a utilizar, no sé, para reñirle a sus hijos, o es el idioma que utilizan para comunicarse mucho mejor, porque el idioma realmente tiene un sentido de pertenencia, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al extranjero y tú escuchas a un español hablando por la calle, no sé, te entra cierta alegría que tú dices, ostras, es español, habla mi idioma. Lo mismo están hablando cualquier tontería, pero solamente por escuchar tu idioma ya se te despierta algo en ti. Pues lo mismo pasa con las escrituras. Si tú lees las escrituras en un idioma que a lo mejor entiendes, vale, te llega. Pero si a lo mejor tú lees las escrituras en tu propio idioma, en la lengua materna, entonces como que habla muchísimo más directamente a tu corazón. Entonces por eso es la importancia de la traducción bíblica. Y bueno, hasta aquí lo que es el momento, historia y el porqué de la traducción. Y ahora próximamente vamos a ver sobre cómo hacemos un programa de traducción, o cómo podemos ayudar, o las herramientas que podemos utilizar. Pues, ¿qué es lo que implica un programa de alfabetización? Pues lo primero es una investigación lingüística. Primero tenemos que llegarnos y aprender el idioma autóctono, el análisis fonológico y la elaboración de un alfabeto práctico, porque a lo mejor hay muchísimas lenguas que son habladas pero no son escritas. Entonces tenemos que crear un alfabeto. Y tenemos que crear un alfabeto que sea acorde a la fonología de cada idioma, porque todos los idiomas tienen su fonología particular. Y después también empezar un proceso de alfabetización en ese alfabeto y en esa lengua que hemos ido sacando, ¿no? Eso es lo primero. Además que es una cosa muy básica también, que incluso en la UNESCO se hace cuando se llevan a cabo programas de alfabetización en diferentes etnias, ¿no? Entonces, lo primero es un estudio sociolingüístico. Pero hay más. Lo primero también, bueno, ya después de eso, es también que es lo típico, ¿no? De en vez de darle al hambriento un pescado, pues se le enseña a pescar, ¿no? Pues es importante también que tengamos esa visión, no solamente de el lingüista va y hace su estudio sociolingüístico y punto, no, sino que eso hay que también saber transmitirlo. También saber transmitirlo a personas que van a ayudar a hacer la labor del maestro, y obviamente también saber enseñar ese idioma que sea, no que sea creado, pero que sí que sea alfabetizado. Por tanto, el leer no implica no solamente leer en plan tú vas decodificando esos símbolos que tienes ahí, punto, sino que también implica una comprensión. Por eso es la traducción, ¿no? De que tenemos que tener palabras que sepan identificar diferentes sentimientos, diferentes objetos, diferentes cosas de naturaleza. Por eso es importante, porque no solamente se trata de leer, sino también de comprender lo que se está leyendo.
y que no existe ningún método único en el que tú llegas y en cualquier idioma, vale, pues primero se hace esto y después lo otro, ¿no? Cada idioma es diferente, cada sistema lingüístico es diferente, cada forma de crear una frase es diferente en cada idioma, o sea que no hay un idioma, no hay una cosa estructurada. Pero la verdad que es un trabajo bastante interesante y bastante guay. Y que la alfabetización en una lengua materna de un grupo minoritario no significa un retraso o un estancamiento cultural, sino todo lo contrario, sino se impulsa hacia un mayor logro, ¿no? Porque siempre, no sé, porque el tener muchas lenguas y el poder expresarte con diferentes conceptos siempre es enriquecedor también para las personas, o sea que no he hecho. Y que la alfabetización no solamente beneficia a los individuos, sino a las comunidades enteras, y además que tiene una repercusión nacional, ¿no? No es lo mismo que tú vayas a una India donde un porcentaje es el que tiene acceso a la educación porque es el que sabe el idioma tal, a que tú vayas a una India en la que todos tengan ese acceso a la cultura y al aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ir a los campos de traducción bíblica? Pues bueno, hay muchísimos papeles. Primero, un investigador sociolingüista. Si tú has estudiado lingüística o has estudiado alguna filología y te interesa este tema, pues entonces es una cosa súper guay, ¿no? Y es la primera fase del proceso de traducción. Y además es necesario porque se necesita determinar la situación del idioma hablado por un grupo étnico y que además se requiere de un personal con una pasión por viajar con mochila y tú sentarte allí a escuchar a la gente cómo habla, a crear un alfabeto fonológico, o sea que la verdad que tiene es una cosa bastante guay. Después está el lingüista, que tiene a su cargo desarrollar lo que es el proyecto lingüístico del idioma en sí. También el investigador sociolingüista, que no lo he dicho antes, también tiene que estudiar la sociedad y la cultura para poder adaptar el lenguaje a lo que ellos están también viviendo, ¿no? Y el lingüista, pues lo que hace es adaptar eso a un proyecto de idioma. Después tenemos el alfabetizador. Tú puedes ir como alfabetizador, por ejemplo, las familias Flores son alfabetizadores en las comunidades de la montaña, en Perú, ¿no? Que una vez que ya tenemos un proyecto iniciado con una lengua que han formado con un alfabeto que ya escrito, pues entonces tiene que ir el alfabetizador, que el objetivo es establecer la importancia de la alfabetización en la comunidad en la que se está trabajando. Después, puedes ir también como traductor de la Biblia. La traducción pues, exige muchísimo a las personas que se involucran. El traductor debe haber aprendido el idioma de la comunidad a la que está traduciendo, estudiado su cultura, y por ello además es importante que viva dentro de la comunidad donde está traduciendo la Biblia. Y además luego se desarrolla la exégesis bíblica y efectúa las revisiones de la gramática en el idioma al que se traduce la Biblia, entre otras actividades. Por tanto, la preparación, el conocimiento bíblico, el estudio del hebreo y del griego, pues son de una grandísima utilidad, porque no se trata de traducir cualquier libro, sino se trata de traducir la Biblia y no se traduce desde la traducción de otro idioma, que tú no vale que llegues a, no sé, a un idioma de esos 800 idiomas de Nueva Guinea y tú llegues con tu Biblia Reina Valera y de ahí te pongas a traducir, porque no sería una traducción verdadera. Tienes que traducir desde el hebreo, desde el griego, desde el arameo, desde los orígenes de la Biblia. Después, esa traducción bíblica tiene que estar revisada. Y tú puedes ir como un revisor. O sea, existe la persona de revisor bíblico. Que son personas que han tenido antes una experiencia como traductor bíblico y que además se dedican a hacer la retrotraducción. O sea, tú traduces la Biblia y después tú esa traducción en el idioma tienes que volver a traducirla al idioma original del que has partido para ver si cuando tú lo traduces al final tiene también sentido. Porque obviamente no se trata de cualquier libro, es la Biblia, tiene que tener un sentido completo. Entonces hay que haber una traducción y una retrotraducción. Y eso lo suelen hacer los revisores. El revisor de la traducción además requiere muchísima pasión por su trabajo y muchísimo amor, paciencia y perseverancia para que el grupo étnico y la comunidad pueda leer y entender perfectamente el mensaje del amor de Dios en su propio contexto cultural. Imaginaros que a lo mejor tú vas y tienes que traducir la Biblia a un idioma selvático en lo que ellos jamás en la vida han visto, no sé, lana o nieve o no sé, cualquier cosa de esa, que a lo mejor nosotros lo tenemos muy marcado. Tú tienes que hacerle llegar la importancia de cuando la Biblia habla de la nieve o de la lana o de, no sé, el pan, a algo que se asocie en su cultura. Porque a lo mejor ellos no han visto en la vida el trigo.
y a lo mejor ellos se alimentan, no sé, de papayas, imagínate, ¿no? Entonces hay que también tener ese trabajo, hay que tenerlo en cuenta. Después también se puede ir como un editor de un material en las lenguas indígenas, sino una vez que tú tienes hecha la traducción, pues tienes que editarlo para poder encuadernarlo y poder empezar la repartición de las Biblias y del Leche. Después, el impresor de los materiales. Obviamente, una vez que lo tienes editado, tienes que imprimirlo. Imprimirlo para que sea físico y porque la mayoría de los grupos étnicos pues no tienen acceso a material digital, ¿no? Después también podemos tener el facilitador del idioma de un grupo étnico, o sea, lo que es el distribuidor de los materiales. Que ya no sé si os acordáis que una vez en un curso misionero hablamos sobre George Borrow, que fue el distribuidor de la Sociedad Bíblica de la Biblia en España. Y él vino, y también es un trabajo misionero, pero por ejemplo su trabajo era distribuidor de la Biblia. O, por ejemplo, también tenemos el papel del capacitador, que lo que hace es que este trabajo pues requiere un compromiso y una vocación por la enseñanza. La oportunidad para desarrollar su labor del capacitador la tendrá, por ejemplo, en el diplomado en lingüística descriptiva y empatía cultural, por ejemplo, y en otras bases del entrenamiento en Iberoamérica o en el mundo o donde vayas a traducir, ¿no? Y, por ejemplo, también en un grupo, cuando tú vas a hacer un trabajo de traducción a un sitio, pues tienes que tener también un personal de apoyo. Un personal de apoyo que a lo mejor puede ser un administrador, pueden ser médicos, enfermeros, contadores, que también vayas y te vayan ayudando, porque muchas veces llegas a las tribus y eso y no tienen, aparte tú vas a lo mejor a traducir, pero realmente tienen otras necesidades que tú también tienes que suplir, porque no debemos de olvidarnos que siempre somos evangelistas transculturales, ¿no? Que lo que queremos es poder transmitir el amor de Dios, y a lo mejor muchas veces no entiende la tribu que solamente tú estés allí para traducir su idioma, sino hace falta algo más. Pues por eso también se pueden llevar médicos, enfermeros, o algunas veces se llevan aviadores porque tendrás que llegar al sitio en avión, o no sé, un secretario, lo que sea. En fin, el trabajo es amplio y se requiere de muchísima preparación. Y es una cosa que a mí por lo menos me dio pena, me dio tristeza, porque cuando nos hablaron de este tipo de trabajo en la escuela de misiones, pues fue en plan, buah, si a lo mejor no lo hubiera sabido, yo con 10 años antes, hubiera empezado mi carrera universitaria antes, enfocado a esto, y me iría preparando en esto. Yo ahora, por ejemplo, con la edad que tengo ya no podría ser un buen traductor ni podría dedicarme, porque me harían muchísimos años me harían falta muchísimos años de experiencia. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en la Iglesia de Asambleas de Granada de una muchacha que desde muy temprano ella quiso ser traductora. Entonces, pues ella estudió traducción, después ahí existen másteres y cosas así sobre traducción bíblica, hizo su máster de traducción bíblica y estudió su hebreo, arameo, griego, no sé qué, y ahora está, por ejemplo, en Israel y está aprendiendo hebreo moderno para poder aprender hebreo antiguo. O sea, y la muchacha lleva estudiando, pues no sé, desde los 18 años y ahora es mayor que yo. O sea, imaginaros, llevará como por lo menos 20 o 25 años solamente para ser. Ella está estudiando, por ejemplo, para ser revisora, que es muchísimo más, ¿no? Entonces, también la importancia de enseñarles a nuestros niños la necesidad que tiene el mundo del Evangelio de Cristo y de que todavía hay muchísimas etnias y de que todavía hay muchísimos grupos étnicos que no tienen la Biblia en su idioma y que a lo mejor hacen falta unos traductores. Y quién sabe si en medio de nuestros niños hay niños apasionados por la lingüística y niños que están apasionados por los idiomas y a lo mejor ellos dicen, pues yo voy a ser uno de los que vaya a traducir la Biblia. Bueno, y para terminar con esta parte, pues me gustaría que echarais así un ojo. Bueno, yo lo enseño. Aquí tengo aquí un apéndice donde vienen muchísimas lenguas de muchísimos países diferentes, en el que y al lado vienen los números de miles o de cientos de personas que lo hablan y que todavía no tienen traducción bíblica. Y por ejemplo, pues hay muchísimas etnias, muchísimos grupos, a lo mejor lenguas que lo hablan 500 personas, 200 personas, pero que es que da igual que sean 200 personas, o sea, es necesario llegar a esas 200 personas, y si no hay nadie que traduzca, nadie que vaya a ellos, son 200 personas que perdemos. Y bueno, pues con esto quería dejaros esta necesidad, ¿no? Necesidad de que oremos por los traductores bíblicos, de que apoyemos también a las organizaciones que están
haciendo esta labor y de que también enseñemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes la necesidad de formarse y la necesidad de poder servir al Señor con nuestra profesión, ¿no? Ya seas médico, enfermero, sanitario, o seas traductor, o seas trabajador social, o seas maestro, siempre es necesario, ¿no? Y como hablaba al principio de las cosechas, pues sí que es verdad que hay veces, hemos ido viendo donde ha habido años donde se envían muchísimos misioneros, por ejemplo, a Latinoamérica. Era el tiempo de Latinoamérica y era Latinoamérica la que va enviando misioneros a, no sé, a Europa o a Asia, donde estamos viendo donde cada cosecha tiene su tiempo, ¿no? Entonces también me gustaría de que estuviéramos un poco atentos, estuviéramos un poco escuchando la voz del Espíritu Santo a ver hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo hay una grandísima necesidad porque estamos avanzando muchísimo más y gracias a internet y a muchísimos programas que hay, a muchísimas páginas web y asociaciones y movimientos, pues podemos conocer la necesidad real de la traducción bíblica a muchísimos idiomas. Y ahora, por ejemplo, conocemos que hay muchísimos idiomas que no tienen nada, o sea, en plan, no tienen ningún tipo de material cristiano en su idioma, que por ejemplo hace 10 años no sabíamos este tipo de cosas, o hace 20 años no sabíamos esta grandísima necesidad. Por eso el tiempo de las cosechas, ¿no? Por eso una cosecha, por ejemplo el trigo aquí que ya se ha recogido, o por ejemplo el girasol que está en este tiempo, en esta zona, está floreciendo para recogerse dentro de poco. Y con esto no quiero decir de que ahora ya no se pueda predicar, por ejemplo, en Latinoamérica, o que ya no se pueda predicar en otro sitio porque ha cambiado la cosecha, sino, por ejemplo, en la parte de Sevilla los girasoles ya estaban recogidos y sin embargo ahora nos venimos aquí a Cuenca y el girasol está floreciendo. Quiere decir que cada población o en cada parte del mundo están las cosechas listas y preparadas. Unas en un tiempo, otras en otro tiempo. Y nosotros tenemos que saber hacia cuáles son los tiempos y nosotros tenemos que saber cuál es nuestro foco. Si nosotros vamos a plantar trigo, plantamos trigo en esta fecha, en nuestra zona, para recogerlo en tal fecha. Si nosotros vamos a plantar girasol, pues hacemos lo propio con el girasol. Así que me gustaría también que estuviéramos orando y como iglesia juntos para poder también no sé, en un futuro sacar un misionero o dos o miles de misioneros y poder también extendernos y que a lo mejor sacaremos misioneros a Latinoamérica, pero también sacaremos misioneros a Europa y sacaremos misioneros a grupos étnicos de la India o de China o de las islas del Pacífico, ¿no? Quién sabe, pero que sí que es verdad que necesitamos entender esto, necesitamos entender los tiempos en los que estamos viviendo y necesitamos entender que hay muchísimo trabajo por hacer y que realmente los obreros son pocos. Así que ahora os doy paso a Olga, que también nos va a explicar sobre algunos misioneros que han estado haciendo este tipo de trabajo y algunos ejemplos, y la verdad que espero que sea también enriquecedor para vuestra vida. Así que el Señor os bendiga. Muy buenas tardes a todos y todas. En este espacio vamos a hablar de dos misioneros muy importantes que fueron unos grandes precursores de las misiones a nivel mundial. En primer lugar está William Townsend, que empezó su proyecto misionero en la primera mitad del siglo XX y que fundó instituciones como Traductores de la Biblia Wycliffe y el Instituto Lingüístico de Verano. Ambas instituciones se enfocan en las traducciones de la Biblia al lenguaje minoritario. La visión que tenía este misionero es que una vez que los cristianos tengan la Biblia en su propio idioma, pueden ser más autónomos y líderes de sus propias iglesias. Sintió el llamado de Dios y tuvo esta inquietud a raíz de un tiempo que él pasó en Guatemala, hablando con las personas y conociendo la cultura, y se dio cuenta que estas personas no entendían el español y que no tenían ningún tipo de literatura en su propio idioma. Entonces lo que hizo fue sumergirse en la cultura y aprendió el idioma, lo que le ayudó a poder crear su propio alfabeto, aprendió la gramática y tradujo el Nuevo Testamento en unos 10 años. Por otra parte está el otro misionero del que vamos a hablar, que es William Carey, que es el padre de las misiones modernas y tradujo la Biblia al bengalí, al sánscrito y a otras lenguas y dialectos. Este hombre sintió el llamado de Dios cuando estaba orando en su habitación y sintió de parte de Dios que él tenía que ir, o sea, que era necesario que nos movilizáramos para que el Evangelio pudiera llegar a muchos lugares. Es cierto que en esa época no había agencias misioneras, por lo que el proceso era mucho más complejo, pero esto no le detuvo porque él tenía claro que tenía que ir a la India, incluso teniendo en cuenta las diferencias culturales y la situación que había en ese país. Su ministerio es verdad que no fue fácil desde el principio, desde el trayecto hacia allí
fue en barco con su esposa y le pilló una tormenta increíble, o sea que ya desde sus inicios su ministerio fue muy complejo, tuvieron enfermedades, su esposa tuvo enfermedades y vivieron en la pobreza, puesto que todo el dinero que le donaban y que recaudaban lo dedicaban a las misiones, así que William murió en pobreza, pero eso no le detenía y de hecho una de las frases más famosas que él decía era: espera grandes cosas en Jehová e intenta hacer grandes cosas para Dios, o sea que él siempre animaba a hacer grandes cosas y a ir un paso más allá. Este hombre fue un revolucionario, puesto que enfrentó el sistema de casta, enfrentó la idolatría que hay en la cultura india. También se enfrentó al rito que hay de que las viudas vivas murieran en el entierro de sus maridos, y también se enfrentó a que los sacrificios que se hacían a los dioses, del nivel de tirar a los bebés al río para conseguir la benevolencia de los dioses, se enfrentó a todo esto. Y es cierto que fue un ministerio muy complejo y que al principio no daba fruto, puesto que duró muchos años sin tener ningún tipo de persona convertida, ningún bautizo, ni absolutamente nada. Pero sí que es verdad que al cabo de unos años, en el año 1800 aproximadamente, hubo el primer bautismo, fruto de la conversión de una persona con la que él había estado trabajando, y a raíz de eso empezaron a convertirse diferentes personas y empezó a dar fruto su trabajo. Así que vemos como un ministerio difícil en una cultura complicada, cuando la dirección de Dios está clara y tenemos claro lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos llama, no hay nada que pueda detenernos y no hay nada que Dios no pueda hacer. Y bueno, vamos a tener un ejemplo más visual de esto, de la importancia de la traducción a los lenguajes minoritarios y a los lenguajes que quizás ni siquiera nadie conoce, simplemente esas personas, en la cultura Tobacón, que son una minoría étnica que tienen asentamientos en Argentina, en Bolivia y en Paraguay, y vamos a ver cómo una sociedad bíblica argentina ha estado trabajando con esa cultura, y personas de esa cultura han podido llegar al conocimiento de la palabra de Dios a través del trabajo que se ha desempeñado, y cómo ellos han podido crecer espiritualmente y recibir directamente lo que Dios tiene para ellos. Así que damos paso al vídeo y que Dios te bendiga mucho. Chinaginagiran kono uranya pagin nakanachi isira joki kalata kira iki silak ajina noon namdal gaikpi nsokpi nyakpi. Es importante la Biblia ahora para la generación, porque todos ya saben leer y escribir, nada más que la lengua se va a abrir otra reflexión bíblica que puede servir para el desarrollo de las comunidades. Mi deseo es que la Biblia pueda ser leída, que pueda ser, que los jóvenes se puedan animar a leerla de manera cotidiana. Chi kumiranya pagin nakanachi isira saya nakana kumia pagi kata namkarimati uy. Y de esta manera ellos descubren por sí mismos cuál es su misión aquí en la tierra, cuál es su misión dentro de toda la comunidad toba, a partir de su propia experiencia de la lectura y de la vivencia cotidiana. Tener una Biblia propia es como una recuperación de una raíz fundamental de ser un pueblo. Buenas hermanos y hermanas, espero que les haya servido de edificación el culto de hoy. Y bueno, vamos a pasar con las actualizaciones de los hermanos que un día decidieron sellar el campo misionero. En primer lugar vamos a hablar de Joaquín Carmen Bell. Ellos tienen su ministerio, como la mayoría de nosotros sabemos, en Bolivia. Y bueno, por la situación en la que actualmente el planeta está viviendo, pues siguen en confinamiento, desgraciadamente, y bueno, como ellos pueden o como le permiten las autoridades del gobierno, están realizando el ministerio como pueden, ¿no? Entonces creo que es importante que estemos orando por ellos, que estemos orando por la situación actual en la que se está viviendo, especialmente allá en Bolivia, y que todo lo que pase allí pues sea de edificación y pueda cambiar, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar de Raquel Malagón. Muchos de nosotros ya la conoceremos. Ella, por motivos de recogida de sus credenciales, tuvo que regresar a España, y el problema es que se tuvo que quedar aquí, no pudo volver a su país a proseguir allí con su ministerio por causa del confinamiento que todos sabemos que vivimos en marzo. Entonces, actualmente ella está realizando su labor ministerial a través de vía online, ¿no? Y bueno, creo que es importante que como iglesia también estemos orando por los medios digitales o los medios electrónicos
que le puedan llegar y sobre todo por los medios económicos, porque al fin y al cabo todo lo que sea digital necesita de una inversión económica, ¿no? Por otra parte, hablar de Álvaro y Monse. Hay que destacar que Álvaro sufrió hace poco una operación, una intervención quirúrgica, y bueno, creo que es necesario que como iglesia también pues estemos orando por su estado de salud, ya que un buen estado de salud pues eso también se repercute en un buen ministerio. Y bueno, actualmente en Perú siguen de confinamiento y pues también es importante que estemos orando por ella, ¿no? Por otro lado, bueno, el ministerio de Aga y Youssef, ellos como muchos de nosotros sabemos, ellos están aquí en Europa, tienen su labor ministerial a través de los musulmanes. Y bueno, es importante que en el país en el que ellos están de Europa no están en un confinamiento, pero las medidas de seguridad en las que actualmente el 80% de Europa vive, pues sí que la están viviendo, ¿no? Tienen una medida de la distancia social, tienen medidas de higiene de manos y tal, que eso también le impide a la hora de ejercer su labor ministerial de la manera que se estaba haciendo antes de este episodio que estamos viviendo todos, ¿no? Entonces creo que también es importante que estemos orando por ello, porque Dios les dé nuevas estrategias y les dé nuevos caminos para poder llegar a los musulmanes, ¿no? Para poder llegar a las etnias árabes. Por otro lado, vamos a hablar de Jenny. Ella, como muchos también sabemos, tiene su ministerio allá en África Occidental, y bueno, por causas de salud, tanto de ella como de su hija tuvieron que regresar a España. Actualmente están aquí y bueno, es importante también que estemos orando por el estado de salud de ella, para que todas las cosas que Dios tiene preparados y que seguro tiene en mente Jenny, pues que se puedan cumplir lo más pronto posible, ¿no? Y que pueda regresar también a su campo misionero y pueda hacer las cosas conforme la voluntad de Dios, ¿no? Casi para terminar, hablamos de Marta Rani. Ella está en Oriente Medio y bueno, por causas también de la pandemia, el grupo con el que ella está trabajando tuvo que repatriarla, tuvo que hacer que volviera a España, ¿no? Y actualmente está aquí, por lo que la labor misionera que se estaba realizando pues obviamente está un poco parada. Entonces creo que es importante que estemos orando por eso, para que Dios en la medida de lo posible pueda volver a reactivar ese canto misionero y pueda aquellas personas a las que Dios pone en su corazón la carga de poder estar allí, que vuelvan, ¿no? Además de, bueno, nuestra hermana Gia Lee, con muchos de nosotros también la conocemos, ya vino a la iglesia, ya dio su testimonio, ¿no? Entonces, por motivo de los estudios que ella estaba cursando, ella está en el campo misionero allá en Asia, pues tuvo que volver a España para terminar aquí unos cursos, y como está pasando con la mayoría de misioneros, pues se tuvo que quedar aquí durante un tiempo y a través de ahí pues terminar los estudios, y ya tiene pensamientos de volver allá. Pero claro, el problema en el que estamos actualmente viviendo pues le provoca lo mismo que a muchos de los misioneros que antes hemos dicho, ¿no? Que no puedan volver. Entonces creo que es importante también que estemos orando por ello. Y ya para terminar, la última misionera, que no menos importante, es Amira, que también creo que, si no recuerdo mal, fue la última misionera que vino a la iglesia, nos contó su proyecto misionero. Entonces creo que la tenemos en nuestra retina y en nuestra mente mucho más fresca, ¿no? Y también ella no pudo ni salir al campo misionero, entonces es importante también que oremos, ¿no? Que oremos porque Dios le siga renovando las fuerzas, renovando las ganas, renovando ese deseo que Dios puso en su momento en su corazón, y que más antes que pronto pueda salir y pueda llevar a cabo la labor que Dios le ha encomendado, ¿no? Así que ya para terminar, unos motivos estándares de oración. En primer lugar, por la situación que estamos viviendo actualmente en España. Creo que es importante orar por nuestros dirigentes, orar por todas aquellas personas que están controlando un poco la situación en la que estamos viviendo, y sobre todo porque se acabe, ¿no? Porque se acabe la situación en la que actualmente estamos viviendo y podamos volver a la normalidad, a la nueva normalidad, o como lo queramos llamar, ¿no? Y finalmente, orar por nuestra iglesia, por la iglesia local, porque realmente no se apague la llama que Dios ha puesto en nosotros, y sigamos, ¿no? Sigamos creciendo, sigamos teniendo la fe, y sigamos sobre todo teniendo la esperanza, y no teniendo el miedo de que
de que esto pueda con nosotros, sino todo lo contrario, que la Iglesia se una más todavía y podamos salir adelante, ¿no? Así que, bueno, espero que hayáis apuntado, que hayáis tomado notas sobre los motivos de oración y nos vemos el próximo día. Bueno, hermanos, espero que os haya gustado el culto de hoy. Como hemos podido comprobar, hemos hablado de misioneros que tuvieron como ministerio la traducción de la Biblia. Según los sitios donde estaban, se dedicaron eso a traducir para que les pudiesen entender, para que los pudiesen leer en su propio idioma. Y también los misioneros que a lo largo de la historia han sido de esa forma, o sea, misioneros que han traducido la Biblia. Y bueno, pues ya solo me queda recordarles que los martes estamos a las 19:30 online por YouTube. El culto se hace online. Los jueves es presencial a las 7:30, como siempre por la tarde, 19:30. Y los domingos a las 11:30 de la mañana tenemos nuestro culto de alabanza y de adoración. Y bueno, recordarles que está habiendo rebrotes, que seguimos en peligro, el Señor nos guarda, pero tenemos que ser precavidos y llevar nuestras mascarillas. No se puede entrar en la iglesia sin mascarilla, nuestras medidas de higiene, nuestras manos limpias, no saludarnos aunque nos cueste la propia vida casi, pero solo saludarnos de palabra, sin procurar no tocarnos y bueno, pues espero que tengamos una buena semana, que el Señor nos acompañe en todo el tiempo y nos seguimos viendo por aquí, los cultos de misiones. Así que el Señor os bendiga, bendiciones y un buen día.